Génesis capítulo 19. Vamos a orar, iniciamos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de poder orar, Señor, poder cantarte alabanzas, poder obedecer, Señor, con nuestros diezmos, ofrendas, poder, Señor, ahorita escuchar tu palabra. Seas tú disponiendo nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para que podamos estar dispuestos, listos, atentos, Señor, para la exposición de la misma, y que podamos ser edificados y obedecerte, Señor. Obedecerte, Señor, en lo que has establecido, a lo que mandas a través de ella. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Génesis capítulo 19, este capítulo lo iniciamos el jueves. Y es un capítulo bien interesante donde no avanzamos mucho, son 38 versículos, pero pudimos ver dos aspectos muy importantes con los cuales el ser humano poco a poco puede irse apartando de Dios. Y me imagino que se acuerdan muy bien del título de la predicación, los que vinieron el jueves, ¿cierto? Que se acuerdan muy bien los dos puntos que trabajamos el jueves de la predicación. Para los que no, simplemente el Génesis 19 lo he titulado Consecuencias de la amistad con el mundo. Consecuencias de la amistad con el mundo. Y hemos venido desarrollando aspectos en los cuales en la vida de Lot se ve esa consecuencia y cómo una cosa conlleva a la otra y cada vez va empeorando la situación en la vida de Lot. Aunque Lot, vimos en el jueves que en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8 lo tratan como el justo Lot, y de verdad es justo, o sea, es salvo el Lot, no por sus obras, sino por la gracia de Dios es salvo. Vemos también que es un justo derrotado. Estamos viendo que es un justo que no prosperó espiritualmente, aunque prosperó en su parte económica, en la visión del mundo uno puede decir un hombre próspero, pero en su parte espiritual no prosperó, y eso le conlleva consecuencia tras consecuencia tras consecuencia. Algo que muchas veces se nos olvida a nosotros es que si somos amigos o pensamos ser amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Aunque Dios muestra su misericordia para con este justo, también este capítulo lo dejó para un claro ejemplo de cómo no debemos que vivir y de cómo nosotros deberíamos vivir, y es poniendo la mirada en Dios. Y vimos el jueves que la primera consecuencia con la amistad del mundo es ser absorbidos por el mundo poco a poco. Lo veíamos desde los versículos del 1 al 3, donde vemos que Lot, cuando se separa de su tío Abraham, él va y queda en la llanura, y poco a poco fue llegando hasta la ciudad, al punto de que ahora los mismos del pueblo lo habían puesto como anciano de la ciudad, o juez de la ciudad, o gobernante de aquella ciudad. Y aunque a Lot le dolía en su alma todas las cosas que veía y todas las cosas que oía, eso es lo que dice en 2 de Pedro capítulo 2, vemos que a la final, ¿qué hizo? Nada. Se quedó simplemente con ese dolor en su corazón y ya. La tradición, las costumbres de Sodoma lo fue enredando y lo fue absorbiendo poco a poco, hasta que en sí él vio eso normal. Y podemos ver que lo vio normal de los versículos del 4 al 11, cuando toda la tumulta, todo el pueblo, todos los varones del pueblo salen y se van a la casa de ellos, de Lot, y golpean la puerta, furiosos, ansiosos, deseando solo una cosa, y era que le sacaran los dos varones que tenían en su casa. Y vemos cómo su vida moral está descompuesta completamente, la de Lot. Porque la respuesta o la acción inmediata que tuvo Lot, ¿cuál fue? Le saco a mis dos hijas vírgenes y hagan con ellas lo que quieran. Pero los varones no.
Es algo como ilógico porque vemos que tenía a los dos varones enviados por Dios, dos ángeles ahí en su casa. La respuesta más fácil era, venga, ayúdeme. Orar, clamar. Recuerdo cuando el Señor tenía el plan de destruir a Sodoma y Gomorra, y vemos que cuando dice, le he de ocultar a mi amigo Abraham lo que voy a hacer, y le cuenta a Abraham lo que iba a hacer. Abraham, ¿qué hizo? No fue corriendo a avisarle a Lot para que saliera de Sodoma y Gomorra. No fue corriendo a ver si podía encontrar los 10 justos con los cuales dejó la condición. No. ¿Qué hizo Abraham? Oró. Oró. Apenas supo la noticia, ¿qué hace? Ora. Estaba delante de la presencia de Dios, ora. Pero vemos que Lot, estando la presencia de Dios ahí, porque estaban los enviados por Dios, ¿qué hace? También ora. Porque orar es clamar, tener una conversación. También ora. Pero no ora a Dios, sino que ora a quién? Al mundo. Le clama a los del mundo. Versículo 8 del capítulo 19 dice, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Él clama, es más, da solución, les brinda una solución a estos varones, pero clamó en el lugar equivocado y dio una solución equivocada. Su vida moral estaba descompuesta. Y eso pasa cuando tenemos una amistad con el mundo. Vemos las cosas normal. Todo lo que el mundo hace ya lo vemos normal. Entonces nuestra vida moral, ¿cómo va? ¿Qué va pasando con ella? Se va descomponiendo poco a poco. Poco a poco. Y ya la frase de moda es, eso es normal. Eso es normal. Si todo el mundo lo hace, es normal. Porque lo que Lot estaba haciendo en ese momento, al ofrecerle sus hijas, era una costumbre también de la época. Lo vio normal. No clama a Dios, clama al mundo. Me imagino que él pensó como papel de juez de Sodoma, lo iban a escuchar, pero vemos que no lo escuchan. Y vemos que, por el contrario, el furor de aquellos varones de esa tierra, ¿qué pasó? Se incrementó. Muy contrario a Dios cuando se le clama a él. Vemos que Abraham, uno diría, en esa oración de Abraham, cuando intercede por Sodoma, uno dice, oiga, pero Abraham como atrevido, ¿no? Porque pues pone un número primero y después dice, no, ven, Señor, venga, yo pensándolo bien, y comienza a bajar y comienza a negociar con Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Se enojó? ¿Se alteró? ¿Le dijo a Abraham, oye, usted sí cansa? No. La respuesta de Dios siempre fue la misma. Por amor a ellos, no la voy a destruir. Por amor a ellos, no la voy a destruir. Una y otra vez. La respuesta del mundo, ¿cuál es? Cuando uno clama al mundo y no complace al mundo, porque ellos tenían un deseo, no le iba a complacer ese deseo, no quería complacer ese deseo, sino que le estaba dando otra respuesta. ¿Cuál fue? La respuesta del mundo. Nadie se enoja. Violencia, ataque contra él. Su integridad física fue atacada. Versículo 9 del capítulo 19 dice, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez, ahora tenemos más mal que a ellos, y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. O sea, la respuesta fue violencia tras violencia. Y no era 1, ni 2, ni 3 varones, era toda la ciudad. Todos los varones de la ciudad.
Los comentaristas dicen que la perspectiva es que se habían agrumado los varones de las 4 ciudades cercanas: Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. O sea, la cantidad era bastante. Y aún así uno dice, bueno, Lot en ese momento, pues lo único que le queda, ¿qué es? Clamar a Dios. Pero vemos que la respuesta la da Dios sin que Lot clame a él todavía. Bueno, vamos a ver si clama en algún momento. Pero la respuesta la da Dios inmediatamente. Entonces, ¿por qué decimos esto? Versículos 10 y 11. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Esa es la respuesta de Dios. Tuvo misericordia de Lot, sin clamarlo a Dios. La pregunta es, en nuestras vidas, ¿cuántas veces Dios ha tenido misericordia de nosotros sin nosotros clamarle a Él? Y muchas veces, como decía mi papá hace un momento en la reflexión, nos creemos justos, creemos buenos, creemos que nos merecemos el cielo. Pero nuestra condición no es mejor que la de Lot, salvo por gracia. Salvo por gracia. Porque nosotros tenemos el conocimiento pleno de Dios, acá en su palabra. Ya nos lo ha dejado revelado a través de su palabra. Día tras día se supone, y creo, y estoy convencido que nos alimentamos de esta palabra de Dios. Tenemos una comunión con Él, pero nos dejamos influenciar mucho. ¿Por qué? Por las circunstancias, por el mundo. Y nos vamos apartando poco a poco de Dios. Al punto que ya orar no me queda tiempo. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí trabajamos. Todo. Menos la chiquita. Te estudias, ¿sí? Todos tenemos ocupaciones en nuestras vidas, todos ocupamos tiempo. Todos terminamos cansados de la jornada del día. Los que trabajamos de noche, pues más. Pero el punto es, estamos clamando a Dios, o estamos dejando traer por el mundo poco a poco. Acordémonos, todo en la vida de Lot comenzó simplemente por una vista. Cuando se separó de su tío, vio la llanura y dijo, es perfecta. Listo, una vista. Es bueno, ¿qué malo tiene? ¿Qué malo tiene yo hacer esto, yo hacer aquello? No le veo nada de malo. Es agradable, me puede hacer prosperar. Eso vio Lot y eso fue lo que dijo Lot. Pero con solo esa vista, vemos cómo está el nivel ahora. Y vamos para nuestro tercer punto, y es que en la vida, la consecuencia de la amistad con el mundo conlleva a perder la influencia espiritual sobre las personas. Perder la influencia espiritual sobre las personas. Aquí da un ejemplo. Ustedes en su vida han tenido la oportunidad de tener en sus manos una cabeza de ajo, ¿cierto? Al menos un dientecito de ajo. ¿Qué es lo más característico del ajo? El olor, ¿cierto? Huele. Uy, huele rico. Huele a ajo. Fuerte, un olor cítrico, un olor que penetra. Ahora bien, ¿qué pasaría donde nosotros tuviéramos la oportunidad de entrar a un cuarto lleno de ajo? Por todos lados, lleno de ajo. ¿Cuál va a ser la reacción primaria de nosotros?
El olor. Pero ¿cuál va a ser la reacción primaria? Taparnos. ¿Sí? Esa va a ser la reacción primaria. Como que, me tapo. O sea, ya la penetración, el olor sería muy fuerte. Pero ¿qué pasaría si usted debiera estar en esa habitación 5 horas? ¿Qué va a pasar? El olor ya no siente el olor. ¿Cierto? 10 horas. Dale hambre. ¿Cierto? Y lo único que tiene para comer, ¿qué va a hacer? Ajo. Se come su primer diente de ajo, va a ser horrible. Porque es horrible así nomás. Aunque hay personas que les encanta, yo no sé cómo hacen, pero no, a mí no. Pero no yendo más, se come la segunda. Pasa 24 horas, ya normal. Pero llega otra persona y de entrada, llega otra persona a la habitación y ¿qué va a sentir? Nuevamente ese choque. Y le va a decir a uno, venga, ¿usted qué hace ahí? Sálgase de ahí. Y lo saca, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar con el que estaba ahí metido? Ya se había acostumbrado al olor, el olor ya estaba penetrado en él, ya no le sentía el sabor diferente, sino que ya se ha acostumbrado al sabor del ajo. Y es curioso, en Estados Unidos hay un restaurante literal que todo lo hacen con ajo, hasta los postres lo hacen con ajo. En español se traduce la rosa pestosa, este restaurante, y el eslogan es: sazonamos nuestros ajos con comida. Y todo, literalmente todo lo hacen con ajo. Las personas que van, claro, al comienzo de la comida, pues tiene su sabor a ajo. Pero pues avanzan su comida, avanzan todo. Cuando llegan al postre, pues ya no le sienten la diferencia. Y para él, la persona, el paladar, ya se acostumbró y ya se sabe rico. Bien. Eso pasa cuando la vida de la persona se deja influenciar en el mundo. Pierde la influencia espiritual. Cuando uno se deja llevar por las cosas del mundo, cuando ya va a ser una posición firme, ¿qué va a pasar? Venga, pero ¿qué me viene a decir usted a mí? Si usted hace exactamente lo mismo. Y vamos a ver que en la vida de Lot pasó lo mismo. No tuvo influencia espiritual, no la tuvo. No la tuvo. Versículo 7 del capítulo 19, para el tercer punto. Dice, y dijo, os ruego, hermanos, que no hagáis tan maldad. ¿Listo? En primera instancia, cuando los varones de aquella ciudad querían violar a los ángeles, ¿cuál fue la respuesta de Lot? No lo hagan, no hagan esa maldad. Recordemos que él era juez en aquella ciudad. Recordemos que era gobernante de la ciudad y que debía tener influencia ¿sobre quién? Sobre la gente de aquella ciudad, porque ese es el papel de todo juez. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? Ya lo acabamos de leer, versículo 9. ¿No? ¿Quién lo puso a usted como juez si usted es un extranjero? Ellos mismos lo habían puesto como juez, pero ahora la respuesta fue no, y añadieron golpes y le añadieron más mal de lo que pensaban hacerle a los ángeles. Entonces, en la primera instancia, en el pueblo como tal, ¿qué pasó con Lot? No tuvo influencia espiritual. Versículo del 12 al 14, vamos a ver qué más pasó. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí a alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos había subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué pasó con la familia de Lot? ¿Qué pasó con sus yernos? ¿No les creyó? La influencia de Lot en la espiritual, en la vida de las personas, había estado mala.
completamente mala. Y eso pasa cuando uno quiere agradar al mundo, o uno es amigo del mundo. Nadie le va a creer. ¿Cómo va a creerle? ¿Cómo? ¿Qué malo tiene que yo hacer esto? Yo hacer aquello. No, porque estoy compartiendo entre amigos. Sí, pero es que va a llegar el punto donde tienes que pararte y dar una posición firme. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la respuesta del mundo? Este está tomándome el pelo. Este no es cierto. ¿Qué hicieron sus yernos? Se burlaron de Lot. Se burlaron. Lot fue incapaz, totalmente incapaz, de influenciar espiritualmente la vida de los suyos. Uno dice, bueno, la vida de los del pueblo, uno dice, vaya y venga. O sea, era todo en 4 ciudades, en el cual, aunque él era juez sobre aquellas ciudades, muchos, yo me imagino, como él como juez, en muchos casos tuvo que haber él tomado decisiones para resolver, pero son ciudades paganas, son ciudades que no tienen temor de Dios, son ciudades de que hacen lo que a ellos bien les parezca y lo que les nacía de su corazón, son ciudades que definitivamente nada que ver. Uno dice, listo, en la cuestión del pueblo, que no lo hayan escuchado, vaya y venga. Pero los suyos, vemos que Lot fue dirigente y se levanta, los ángeles le dan la orden, él se levanta y va a buscar a sus yernos. Si de verdad Lot fuera influencia espiritual para ellos, la respuesta hubiera sido levantarse y salir con ellos. No, Jehová dice que va a destruir. Y es que, o sea, Lot lo habla muy serio. Entonces Lot, versículo 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como si se burlaba. O sea, Lot le habló en serio. Pero vemos que entonces ellos no habían escuchado ni siquiera quién era Jehová. Lot ni siquiera se había atrevido a hablarle de Jehová, del Dios de él. No, porque donde al menos le hubiera mostrado un rasgo de lo que Dios había hecho durante todo este tiempo en su vida, con su tío, con todo, y hubiera contado algo de su historia que hubieran hecho ellos. Ah, sí. Venga, como que sí es cierto. El Dios de Lot. Como muchas veces el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José. Pero vemos que para ellos fue una burla. Venga, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Jehová? ¿Cómo así que va a destruir la ciudad? Y para ellos la reacción más simple fue una burla, porque una de las ciudades fuertes de aquella época era ellos. Aunque venía de una conquista, de una pérdida, y vemos que Abraham lo rescata, pero de todos modos seguían siendo ciudad fuerte. Mira cómo así que vamos a ser destruidos. Todos. ¿De dónde vendrá la destrucción? Para eso tenemos soldados. Se burlan. ¿Cuánto tiempo hablamos de Dios con los que nos rodean? Si les mostramos el Dios en que nosotros creemos, si hablamos un poco de las cosas que conocemos de Dios. Y aquí no estoy diciendo quién se sabe toda la Biblia de memoria. Aquí no estoy diciendo quién es el más teólogo. Aquí no estoy diciendo quién es el más estudioso. No. Aquí estoy diciendo simplemente quién habla de lo que sabe de Dios. Simplemente.
Hablamos, compartimos de lo que hemos aprendido, visto, vivido del poder de Dios. O nuestra conducta, nuestra vida, nuestra forma de ser, cuando a nosotros hablamos de Dios, ¿usted de qué me viene a hablar? Porque nuestra conducta niega. Algo que yo he dicho y lo sigo diciendo muchas veces, se evidencia más y se enseña más con la forma de vivir que con 1000 palabras. Porque nuestros hechos afirman o confirman lo que nosotros decimos creer. Pero si nuestros hechos lo niegan, va a pasar algo, y quiero que vayamos a Tito. Un momento, sin perder Génesis. Tito capítulo 1, versículo 16. Tito 1, 16. Hay muchos que profesan conocer a Dios, que hablan de Dios, que dicen que bueno, Dios es mi todo. Pero es muy importante también evidenciarlo con su forma de vivir. ¿Qué pasó con Lot? No era influencia, porque su vida no influenciaba a las demás personas. Tito 1:16. Dice la palabra de Dios: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo como abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y ahí está la cuestión. ¿Qué tanto nos estamos dejando influenciar en el mundo? ¿Cómo está nuestra vida, nuestra forma de vivir? ¿Como el mundo lo dice o como lo dice Dios? Porque si nosotros profesamos con nuestra boca conocer a Dios, sí, bien. O sea, es parte. Es parte de nuestra vida cristiana. Si yo creo en Dios, yo creo en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y puedes dar un argumento bien bueno, bien bonito, bien sólido. Pero ¿cómo están nuestras vidas? ¿Con nuestros hechos afirmamos lo que decimos o simplemente con nuestros hechos negamos lo que decimos? ¿Estamos pasando más tiempo allá afuera en el mundo y nos estamos dejando influenciar más del mundo? O si estamos pasando más tiempo metidos en la palabra de Dios y dejándonos influenciar por la palabra de Dios. El punto es, de quien te deja influenciar más, pues así mismo tú vas a influenciar. Y vemos que Lot en las cuestiones espirituales no influencia para nada. Para nada. No pudo influenciar a los suyos. Y es muy triste. Es muy triste porque es un justo derrotado. Eso es una derrota. Y eso es una derrota grande. O sea, no poder tener la capacidad ni siquiera de decir, venga, yo puedo sacar a los míos y poder, hablarlo aquí en términos coloquiales, salvar a los míos de la destrucción. Porque no fue capaz. No fue capaz. Y es muy triste. Muy triste ver cómo es absorbido poco a poco por el mundo. Es muy triste ver cómo su vida moral se descompone. Es muy triste ver que pierde la influencia espiritual. Pero también es muy triste ver, como cuarto punto, que no sirve para cumplir el propósito de Dios. No sirve. No sirve para cumplir el propósito de Dios. Y es la sección más larga que tenemos, del 15 al 38. Vamos a ir viendo poco a poco. Dice el versículo 15: y al rayar el alba,
Los ángeles daban prisa, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan, en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él a los varones, haciendo de sus manos y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. No sirve para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para con Lot? Sálgase, hermano. Váyase. Algunos comentaristas dicen que probablemente Lot tenía más hijos, pero no estaban bajo el techo de él ya. Por eso dice, toma tus 2 hijas que están ahora contigo. Y las 2 que tenía ahí en casa, tome a su mujer, corra. Si a usted le dicen, vea, hay una bomba en estos momentos aquí en la mitad de la cuadra y tiene un alcance de 2 kilómetros a la redonda, pero tiene 30 segundos para que corra y avance lo que más pueda, ¿qué haría? Lo más lógico es que uno salga, coja su vehículo, lo que tenemos vehículo, lo que no, corra. Pero al parecer no tenía pura fila, porque habla de los yernos que se lograron. El corra, podía tener más hijos. Habrá a sus 2 yernos que estaban de ahí con sus hijas, que iban a tomar a sus hijas. Ya. Pero eso no los toma. Si usted le dice, tiene que huir porque hay una destrucción total, ¿qué haríamos? Lo más lógico es huir, ¿sí o no? Salga corriendo, hermano, deje todo tirado y corra. Ahí sí como el cuento, paticas para qué las tengo. Corra. Pero ¿qué hace aquí Lot? Si el propósito de Dios era que él saliera corriendo, salvarse él, su mujer y sus 2 hijas que habitaban ahí con él, lo más lógico es que, bueno, ya había visto que los ángeles había hecho ciego a toda la multitud que estaba en la puerta. Ya había visto que literalmente ya le habían dicho, vamos a destruir esto. Dile a tus yernos, a los que estén por acá cerca, que salgan. Y salen corriendo, pero no le creen. Ahora le dicen los ángeles, salga corriendo, papi, muévalo. Pero ¿qué hace él? No, espere. La idea del texto es que él comienza a hacer maña. No quiere salir. Comienza a retrasar el propósito. ¿Por qué digo que es la idea del texto? Porque dice que los ángeles, ¿qué tuvieron que hacer? Tomarlo de la mano a él, tomarle la mano a la mujer, tomarle la mano a las hijas y salgan. Ya la destrucción venía. Y le dijeron, corra que ya la destrucción viene. Y él, cálmese. La pregunta es, ¿por qué no salía corriendo? Si el sentido de supervivencia de uno es, uno ve un peligro y ¿qué hace? Huye. Pero ¿por qué no lo hacía? Estaba aferrado ahí. Esa era su vida. Su mirada había estado puesta ahí desde el inicio. Desde que se separó con Abraham. Había estado siendo absorbido poco a poco, al punto que ya era dirigente, aunque se dio cuenta que no le sirvió de nada. Sus negocios estaban en donde, en la extensión de todo ese territorio. El propósito de él era ser próspero aquí en este mundo. El propósito de Dios, ¿cuál era? Salvarlo. Salvarlo de la destrucción. Ese era el propósito de Dios. Por eso dice, por la misericordia de Dios. Versículo 16, y deteniéndose él, los varones asieron de sus manos. Es que imagínense, salga, y él se detiene. Esta imagen me hace recordar hace unos años atrás de alguien que yo amo mucho, que estaba por allá trabajando y metieron unos disparos al aire y el objetivo era corra, y se quedó paralizada.
bueno, porque es que literalmente no corre, ya se paraliza del miedo. Aquí Lot no, aquí él se detiene por voluntad propia. Deteniéndose él, los varones asieron de sus manos y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Dios para con él. Aún viendo la rebeldía de este varón, aún viendo la necesidad de ser, viendo que no tenía influencia espiritual sobre ninguno, viendo que su vida moral estaba descompuesta, viendo que había sido absorbido por el mundo, Dios, ¿qué muestra? Su misericordia. Su misericordia. En la humanidad uno dice, oiga, pero qué man tan terco, porque Dios no lo dejó ahí para que muriera. No, yo podría decir lo mismo de cada uno de nosotros. Porque Dios nos tiene todavía con vida. Porque Dios nos ha librado de tantas cosas. Porque tiene que misericordia. Misericordia. Aquí en este relato hay 2 atributos de Dios que se resaltan aquí, a gran escala. Uno es la justicia de Dios, porque manda su juicio contra Sodoma y Gomorra, sobre las ciudades. Y la otra, ¿cuál es? Su misericordia. Su misericordia. Aún en el desarrollo de la lectura, viendo que va a haber más pecado, viendo que va a haber más inmoralidad, viendo que va a haber más consecuencia de la maldad de las hijas de Lot, pero muestra que su misericordia. Seguimos con la lectura, versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, ¿sí? O sea, ellos no salieron por voluntad propia, ellos literalmente fueron sacados a la fuerza. Escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura. O sea, literal, ya aquí la orden es clara, es concisa. ¿Cuál es? Escapa, no mires atrás, ni pares en la llanura. ¿Por qué razón? Porque si no escapaba, ¿qué iba a pasar? Baila, venía la destrucción. Si miraba atrás, ¿qué iba a pasar? También le venía la consecuencia. Y si paraba la llanura, pues también moría. Simple. ¿Qué fue lo que cuando él se separó de Abraham, qué fue lo que él vio? La llanura. Ahora, ¿qué le dice? No paren toda esta llanura. Córrele, hermano. Escapa al monte, no sea que perezca. Termina el versículo 17. 18 dice, pero Lot le dijo. ¿Sí? Vemos que aquí ya Lot clama, ¿no? Empieza la oración de Lot para con los ángeles. Uno diría, pero Lot le dijo, gracias, señores, por salvarnos nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuál fue la oración de Lot? No. No. Yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestros siervos gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Hágame el favor. Hablemos de la parte humana. ¿De dónde salieron? De una ciudad, hablamos Génesis 12, 13, ellos salieron de una ciudad con su tío Abraham, hicieron una trayectoria, ¿por qué? Por monte. Por monte, ellos caminaron por monte, desierto, y era ¿por qué? Por carpita, arme, desarme, papi, avance. ¿Qué? Monte. Y uno dice, oiga, pero es que este man es muy conchudo en la vida. Cuando se separa de su tío, ve la llanura, él no llega directamente a la ciudad. ¿Él dónde llega primero? Al monte. Él comienza su caminar ¿en dónde? En el monte. Y se va acercando poco a poco. Uno dice, hombre, ¿cómo me va a decir que no puede sobrevivir? El clamor de lo es conchudo. Es como el Señor diciéndole algo y no. Lo otro, vemos que no confía y no tiene su confianza puesta en Dios.
Si Dios les está diciendo, corra y váyase para el monte, Dios lo iba a sustentar ¿en dónde? En el monte. Lo iba a guardar ¿en dónde? En el monte. Y uno dice, oiga, pero es que es como testarudo. Y nosotros, ¿de dónde nos ha sacado Dios? Y nos manda algo y uno dice, la respuesta más es, no. No, yo pienso que mejor me puede ir por acá. No, ¿cómo se le ocurre mandarme a esto? Yo creo. Hermano, entrega su vida a Dios, ya. Si lo iba a mandar para el monte, lo iba a sustentar en el monte. Si nosotros nos manda para el monte, créalo que nos va a sustentar ¿en dónde? En el monte. Si nos manda para un desierto, ¿nos va a sustentar en qué? En el desierto. Pudo sustentar al pueblo de Israel en el desierto. Pudo sustentar a Elías en una cueva. ¿Cómo no iba a sustentar a 4 personas en el monte? Pero ¿qué pasó? Sigamos la lectura. Vamos al versículo 19, pasamos al 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Es interesante porque en Judas, versículo 7, habla muy bien de la destrucción de aquellas ciudades. Y Judas, la narrativa de Judas es que no solamente iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, sino que iba a destruir a todas las ciudades que estuvieran cercanas a esta. O sea, muy probablemente esto también estaba dentro de la destrucción de Dios. ¿Por qué? Porque la maldad no solamente estaba en Sodoma y Gomorra, el pecado de la fornicación no solamente estaba en Sodoma y Gomorra, sino que se había esparcido, como ella era, como digámoslo de cierta forma, la capital, se había esparcido para todas las ciudades aldeanas, cercanas. Y la destrucción era para todas. Pero ¿qué dice Lot? No me mande al monte. Mándeme ¿a dónde? Allá. Señor, yo creo que me va a ir mejor allá que en el monte. Vamos a ver cuál fue la respuesta. Y le respondió, he aquí, he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. O sea, vemos aún viéndola, o sea, estamos viendo la misericordia de Dios a tal punto de que dice, listo, no la destruiré si tú vas para allá. Es pequeña, muy pequeña. Ya habría un justo en aquella ciudad que dice Dios, no la destruiré. Misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa? Sigamos. Date prisa. Vuelve y le dice, muévase hermano, escapa ya, escapa de allá, porque nada podría hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó ¿a qué? A Zoar. Listo. Aún Dios le permite cumplir este último deseo de Lot e irse para Zoar. Y uno diría, bueno, le va a traer bendición para Lot. Lot se va a juiciar, Lot va a comenzar a andar rectamente, ya viendo que no hizo nada en Sodoma y Gomorra, viendo que lo que se quedaron allá van a ser destruidos, sus yernos iban a ser destruidos. Uno diría, bueno, ahorita él va a cambiar su perspectiva y va a ordenar su vida y va a empezar a andar conforme a lo que manda Dios. Pero vamos a ver qué pasa. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal.
No sirvió para cumplir el propósito de Dios, que era, hermanos, no compartió, al menos escápese, corra y muévalo. Y estaba haciendo maña. Pero volvemos aquí en este versículo, el versículo 26, perdón. Y vemos nuevamente el punto anterior. No sirvió ni de influencia a su mujer. O sea, ni a los suyos, ni a su casa. ¿Dónde había estado Lot? ¿Dónde estaba Lot? Bueno, no solamente en este momento, sino en el transcurso de toda la vida de su esposa y de sus hijos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la influencia de un varón justo sobre la vida de su familia, de ella, de ellos? A Lot le pasó lo mismo que nos pasa a todos nosotros. Nos enfocamos en el trabajo. Para Lot, más importante sus negocios. Para Lot fue más importante sus bienes. Para Lot fue más importante su reputación dentro de la ciudad. Para Lot fue más importante su reconocimiento dentro de la ciudad. A Lot simplemente le parecía y decía, tienen todo lo necesario. ¿Qué más? ¿Qué más necesitan? No le faltaba nada. Nada, porque literal no les faltaba nada. Económicamente hablando. Para eso me mato yo. Pero sí les faltaba lo más importante a toda esta familia. Y era el temor a Jehová. Era el temor a Jehová. ¿Dónde estuvo Lot todo este tiempo? En la vida de su mujer. ¿Dónde? Sí, uno dice, bueno, uno escucha un estruendo y la reacción como más lógica es que uno voltea a mirar hacia atrás, a ver qué pasó. El típico chismoso del departamento de Neiva, del municipio de Neiva, departamento del Huila, país de Colombia, que escucha cualquier ruidito y una vez, si aquí uno escucha un frenado raro y ya toda la iglesia está volteando a mirar. No, mentira, ya exageré, pero sí la gran mayoría voltea a mirar porque ha pasado. Y uno dice, bueno, sí, pero es que la orden fue clara. Y si en verdad tenían temor de Jehová y él hubiera sido de influencia para su esposa no volteó a mirar. Él no volteó a mirar. Sabía que era en serio, que no debían que voltear a mirar. Pero aquí, en este relato, vemos que su mujer no conocía a Dios. Su mujer no conocía a Dios, no tenía temor de Dios. Voltea a mirar, se convierte en estatua de sal. Un justo en derrota. Está tan derrotado que empieza a perder ¿a quién? Sus yernos y su esposa. Pierde a su esposa. Perdió por lo que más él luchó y amó. Su tierra, sus riquezas, sus negocios, su comodidad, todo. Solo por no cumplir el propósito de Dios, el cual llama al justo. ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios por el cual llama al justo? Que su imagen sea conocida, sea manifiesta. Ni siquiera en su esposa. Ni siquiera en su esposa. Yo he escuchado a gente que dice, no, a mis hijos los formo independiente, mi esposa autosuficiente, no, yo nomás me encargo de llevar la provisión y ya. Es que ese no es el todo del hombre. Si eres mujer, cabeza de hogar, ese no es el todo de la mujer, cabeza de hogar. Lo más importante es esto, mire, que haya temor de Dios en el corazón. Deja la amistad con el mundo y comienza a caminar con Dios. Sigue la lectura. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra,
y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Vemos que la misericordia no solamente estaba para con Lot, sino para con quién, con Abraham. Dios saca a Lot de estas ciudades porque se acuerda de su amigo Abraham. Aunque Lot es justo, pero se acuerda de su amigo Abraham. Uno diría, ¿qué habrá sentido Abraham en ese momento? ¿Por cuántos oró Abraham? ¿Por cuánto terminó la oración Abraham? Para que esas ciudades no fueran destruidas. ¿Se acuerda? ¿Por cuántos? Por 10 justos. Por 10 justos, para que esas ciudades no fueran destruidas. No solamente era una ciudad, eran 4 ciudades. Y de 4 ciudades habrán 10, Señor. 10, con 10 que haya justo, ¿destruiría aquellas ciudades? La respuesta, ¿cuál fue? No lo haría. Llegado el día de la destrucción, Abraham sube, ve, al día siguiente ve, y ve que todas esas ciudades estaban destruidas. O sea, ni siquiera 10 justos. Y ese es deber ¿de quién? Del creyente, el poder evangelizar, el poder dar a conocer, el poder... Es que donde está el creyente está la presencia de Dios. Debe estar la presencia de Dios. Pero mire, no había 10 justos en 4 ciudades. No lo había. Uno dice, pero, ¿qué pasó? Pero Lot, versículo 30, subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Vea, uno diría, ay, que man lo provoque cogerle y darle una cachetada al menos. Ruega para que no lo manden al monte. Ruega para que lo manden a Zoar. Dios le permite ir a Zoar. Y al final, ¿dónde termina? En el monte, en una cueva. Pero el secreto de este texto, de este versículo, está en la segunda parte. Dice, porque tuvo miedo en quedarse en Zoar. La pregunta es, ¿por qué tuvo miedo en quedarse en Zoar? No, muchas veces hay que hacerle preguntas al texto. No, mire, yo lo dije hace un momento. El plan era destruir todas las ciudades cercanas, porque la maldad estaba pareja. Dios le permite en su misericordia que vaya a esa ciudad y no la destruye, pero la maldad de esa ciudad estaba pareja a la maldad de ¿qué? De Sodoma y Gomorra. Él al llegar allá y ver cómo estaba la situación allá, él dijo, no, pero la destrucción también viene para acá. Yo me voy. Por eso coge y se va para el monte y se esconde en una cueva. Él y sus 2 hijas. En esta altura del partido, Lot no tenía nada. Nada. Todo lo había perdido. Lo único que le quedaran, ¿qué? Sus 2 hijas. No más. Y uno diría, bueno, va a empezar de cero. Ahora sí va a ser una influencia para sus hijas. En el temor del Señor. Ahora sí le va a compartir a sus hijas al menos. No tiene a nadie más. No tiene por qué más preocuparse. Ni por qué más afanarse. No tiene la responsabilidad de toda una ciudad encima. No la tiene. Tiene nomás a sus 2 hijas. Y uno diría, listo. Va a empezar bien. Pero ¿qué pasó? Versículo 31 en adelante. Entonces la mayor dijo a la menor,
nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre en nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entre y duerma con él, para que se conserve de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Vemos que ni en sus hijas sirvió de influencia. Ni porque había perdido todo, ni porque había estado en una cueva, dejó de mirar y de actuar como mundano. ¿Y por qué digo esto? Yo no sé de dónde estas muchachas sacaron el vino. No sé. Era el fin de la tierra donde ellas estaban. Lo único que tenían que hacer era correr. No sé si lo sacaron de Sodoma, no sé si lo sacaron de Zoar, no sé, porque la Biblia no me da esa explicación. Porque de Sodoma vemos que los ángeles las cogen y las sacan, pero de Zoar vemos que van es con su padre. Entonces no sé en qué punto de la historia. Lo único es que están huyendo de una destrucción, y a estas muchachas lo único que se le ocurre es tomar ¿qué? Vino. Uno diría el fin del mundo para ellas, para ellos. Y lo único que carga es botellas de vino. Y el punto es que no llevaba una ni dos botellas de vino. Porque el vino de aquella época no era un vino fuerte que emborrachara fácil. Para emborracharse en aquella época pasa lo mismo que pasó con Noé cuando bajó del arca y sembró el viñedo, y después dice que cuando llegó el tiempo se metió la borrachera. Es el mismo contexto. El vino no era fuerte, no era como ahora que tiene tantos grados de alcohol. No. Para emborrachar a una persona debía que tomar y tomar y tomar y tomar en exceso para poder quedar noqueado como quedó Lot. Esa es la idea. No sé de dónde lo sacaron. O sea, si no es una ni dos botellas. No sé. No sé cómo hicieron. No sé de dónde lo sacaron. No sé de dónde lo trajeron. No sé si bajaron a sobar y volvieron a subir. No sé. Lo único que sé es que la primera noche emborracharon a su padre. Quiere decir que estando en esta situación, en esta circunstancia, ni siquiera se acuerda de Dios. No le dice a sus hijas: venga, oremos a Dios. Venga, les enseño de Dios. Ya viendo lo que vieron, vivieron lo que vivieron, ahora sí voy a enseñarles quién es Dios. No. Lo único que hace lo que es beber, beber. Emborracharse hasta perder completamente el conocimiento y añadir otro pecado más. Muchos dicen: bueno, sí, el tomar no es pecado. Sí, el tomar no. Y muchos la pregunta es: venga, ¿cuál es el límite que me permiten para tomar? ¿Cuántas me es permitido? Bueno, si haces esa pregunta, pues está haciendo la pregunta equivocada. La pregunta correcta sería: venga, ¿a Dios le agrada? ¿Qué es lo que le agrada a Dios?
A Lot no se le pasó por la mente Dios. No. Viviendo lo que está viviendo no se le pasa por la mente de Dios. Tomó la salida del mundo. Cuando el mundo está en circunstancia, en apuro, que no le sale las cosas como quiere, ¿qué hace una persona normal del mundo? Normal, digamos, X. Yo que trabajo con muchos de ellos. Van y se toman sus tragos, se mete su borrachera como para olvidar la circunstancia que están viviendo, el momento que están viviendo, y con eso lo ponen felices y ya. Por el momento. Después sigue peor. No es igual, es peor, porque siempre se añade un pecado más. Y este es un claro ejemplo. O sea, si, listo, se emborrachó, se quedó dormido, pero siempre pasa algo más después de la borrachera. O sea, durante ese proceso de la tomada, del contentamiento, de jijiji, siempre pasa algo más. Y es algo peor. Lot no sirvió ni de influencia ni a sus hijas. Lot no sirvió para cumplir el propósito de Dios, que fue reflejar la imagen de Dios en sus hijas. Pero ahora sí Dios tiene misericordia de Lot y de sus hijas. ¿Sabe por qué? Versículo 37 y 38. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Vamos a tener historia entre el pueblo de Israel, los moabitas y los amonitas. Mucha que contar. Pueblos enemigos. Se detestaban literalmente. Aunque venían de raíces primas, pero se detestaban. Y si uno lee la historia, uno dice, venga, pero ¿cómo Dios va a tener misericordia de Lot, de sus hijas, si nacieron dos naciones enemigas contra el pueblo de Israel? Tuvo misericordia en lo siguiente. Vayamos un momento a Ruth. Tiempo después, Ruth, capítulo 1. Con esto termino. Ruth, capítulo 1. Versículo 1 por el momento dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de ¿dónde? De Moab. Él y su mujer y sus dos hijos, los dos hijos suyos. El mismo Moab que nació allá en Génesis, la nación de Moab, los moabitas, el mismo. ¿Listo? El nombre de aquel varón pues era Elimelech. Bueno, todos conocemos la historia, pero quiero que saltemos al versículo 16. Una de las nueras de Noemí, Ruth, era de la tierra de ¿qué? De Moab. Ruth es moabita. ¿Y qué respondió Ruth? Versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Dios tuvo misericordia aún de ese acto pecaminoso de Lot para sacar a una moabita, que de esa moabita viniera el papá ¿de quién? Del rey David. Ruth, bisabuela de David, o sea, del linaje de quien viene ¿quién? El Salvador. Del linaje del Salvador. Y dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo se representan solamente dos mujeres. Dos mujeres, en toda la genealogía, dos mujeres. Una es Ruth, la moabita, y la otra, ¿cuál es? Rahab, la ramera.
mostrando de que Dios tiene misericordia aún de quién, de la persona que uno diga, esta de qué Dios va a tener misericordia, de esa puede tener misericordia Dios. Los israelitas menospreciaron a los moabitas. Hubo guerra entre ellos, entre Moab, Amón y Judá, y Israel. Durante toda la historia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. De ahí para adelante, toda la historia judía va a haber guerra. Pero Dios tuvo misericordia para que de ese pueblo pagano saliera una creyente. Y de esa creyente naciera el papá de David, David y toda la genealogía hasta llegar a ¿dónde? A nuestro Señor Jesucristo, Salvador, por el cual Él murió no solamente por su pueblo, por los que creyeron en Él, sino también por ¿quién? Por una moabita, por una ramera y por todos nosotros. ¿Somos mejores que Lot? En ninguna manera, en ninguna manera. No somos mejores que Lot, no somos mejores que Lot. ¿Nos dejamos influenciar por el mundo? Lastimosamente sí. ¿Nos dejamos llevar poco a poco por el mundo? Sí. Todo comienza por una simple mirada. Muchas veces nuestra vida moral se ha descompuesto. Sí. Hacemos actos que uno diría, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? No es que cree en Dios. ¿Por qué no buscó a Dios? Pero porque siempre tratamos de buscar soluciones propias. ¿Perdemos muchas veces la influencia espiritual sobre la vida de otras personas? Sí. No nos creen. Muchas veces no nos creen. ¿Pero qué viene a hablar usted? Pues mírese usted cómo está. Mire lo que hizo. ¿Por qué hace eso o aquello? Y muchas veces nos servimos para cumplir el propósito de Dios, que es dar a conocer su imagen y reflejar su imagen a todas las personas. Pero ahora sí, como Dios tuvo misericordia con Lot y salvó a Lot, como tuvo misericordia de ese pecado que cometieron y permitió que naciera de ese pecado Moab y que permitió que la tierra de Moab saliera Ruth y estuviera dentro de sus genealogías de salvación, así mismo ha tenido misericordia por todos nosotros. Murió en la cruz del Calvario, sí, por amor a sí mismo, pero cargó el pecado de todos nosotros. La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir frente a esta verdad? ¿Cómo? ¿Vamos a seguir siendo justos derrotados? Lot siguió siendo un justo derrotado, pero a la final fue salvo. ¿Vamos a seguir siendo justos derrotados o vamos a ser amigos de Dios? La misma Biblia da la respuesta. Escoge la vida para que vivas. Escojámosla. Y que Dios tenga misericordia todos los días de nosotros.